Me da mucho gusto el poder saludarlos, me da mucho gusto el que estemos de nuevo aquí reunidos para un tema más de este curso básico G. El tema de hoy es adicciones, cuyo objetivo es conocer las consecuencias de las adicciones y mantenernos al margen. Antes que otra cosa, vamos a orar. Les pido que cerremos nuestros ojos. Padre mío, te damos gracias porque nos permites estar aquí de nuevo buscándote, Padre. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar el cómo nos hablas. Te pedimos y te rogamos, Padre mío, que nos permitas tener oídos atentos, Padre, para poder escuchar lo que tú nos quieres decir a través de este tema. Te pedimos y te rogamos que quites cualquier obstáculo y cualquier distracción, Padre mío, para que podamos entender, para que podamos maravillarnos, para que podamos disfrutar lo que tu palabra quiere que nosotros podamos entender. Te pedimos y te rogamos que nos des salud, que nos des protección, que nos cuides. Gracias, Padre mío, por este tema. Te lo pido y te lo ruego, Padre mío, ayúdanos a comprenderlo. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues como ya les mencioné, el tema de hoy es adicciones. ¿Pero qué es una adicción, hermanos? ¿A qué le podemos llamar adicción? Adicción se considera adicción al hábito de consumir, generalmente algo que nos produzca un daño, algo que nos esté produciendo un daño. Normalmente a nuestra mente, cuando hablamos de adicciones, hablamos de drogas, hablamos de alcohol, hablamos de pornografía, hablamos de sexo, y sí, efectivamente estos forman parte de las adicciones, pero adicciones también podemos considerar a algo que no podemos prescindir de ellas. Hay adicciones de muchos tipos, pero ahorita nos vamos a enfocar a aquellas adicciones que nos alejan de Dios, aquellas adicciones que nos están dañando a nuestro templo, a nuestro cuerpo, a nuestra familia, a nosotros mismos, ¿sí? Evidentemente, pues que las adicciones lo que hacen es que nosotros tengamos esa codependencia y que sean muy difíciles de quitar. Esa codependencia, ya sea en un estado físico, en un estado emocional, van a hacer que poco a poco nos esté dañando, ¿sí? Pero que vamos a la palabra. Dice así en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a ser presos del yugo de servidumbre. Pues gracias a Dios, hermanos, que tenemos libertad. Hablamos y la palabra nos lleva a que un tiempo el pueblo de Israel estaba o vivía bajo la opresión de Faraón, y Dios los hizo libres. Dios les ayudó a su libertad, Dios los guió, ya que les dio su libertad, los iba guiando, los iba cuidando, los iba protegiendo y los quería llevar a un lugar donde fluía leche y miel, ¿sí? Gracias a Dios que tenemos esa libertad en donde Él lo único que quiere que para nosotros es un lugar donde estemos bien. Él quiere guiarnos en nuestro camino, Él quiere que nos vaya bien siempre. Sin embargo, y a pesar de que Dios nos da esa libertad, ¿sí? En ocasiones somos presa del enemigo, somos presa de situaciones, somos presa de estar constantemente atacados por el enemigo nosotros como cristianos, y muchas veces caemos
caemos en tentación. Muchas veces caemos en el pecado y poco a poco ese pecado nos está llevando sutilmente a caer en adicciones, ¿sí? Sabemos que las adicciones, por ejemplo, al sexo nos va a traer una consecuencia, a las drogas nos va a traer una consecuencia. Por eso es muy importante el que nosotros entendamos que Dios nos da una libertad y la libertad de hacer lo que nosotros queramos hacer. Él nos quiere llevar por un camino y a veces somos nosotros los que queremos ir por otro camino. Somos nosotros quien decidimos hacer lo malo y no lo bueno. Y lo que no entendemos es que cuando tomamos ese camino en una dirección equivocada, en una dirección donde Dios nos dice que tarde o temprano vamos a caer en tentación, donde tarde o temprano vamos a caer en el pecado, no entendemos que es el enemigo que sutilmente nos está envolviendo porque Él quiere que nos vaya mal. Y nos empieza a meter en esa adicción a lo que queramos, hermanos. Y vamos a caer en pecado y vamos a caer en una adicción y sutilmente nos va a destruir, porque ese es el fin del enemigo, porque ese es el fin de una adicción mal enfocada. Porque yo puedo tener una adicción a la lectura, puedo tener una adicción a leer la Biblia, pero esa es una adicción que lo que me va a traer es una alimentación, es una enseñanza de parte de Dios. Y sabemos que eso de ninguna manera nos va a traer consecuencias negativas, al contrario, nos va a nutrir, nos va a guiar en el camino, pero hay adicciones que poco a poco nos van a matar, poco a poco nos van a destruir, y no solamente a nosotros, va a ir destruyendo a los que están más cercanos a nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestro entorno. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que cualquier adicción que va mal encaminada, cualquier adicción que no está enfocada o que no está dirigida por Dios, al final de cuentas nos va a llevar a una muerte y a una destrucción segura, ¿sí? Tenemos la libertad nosotros como hijos de Dios de poder elegir lo bueno. Conocemos la palabra, conocemos a Dios. Tratemos, hermanos, de irnos por ese camino que Dios nos va guiando. Desde siempre, hermanos, el hombre ha sido motivado a tener tentaciones y por tal motivo, pues, a pecar, ¿sí? Y de esa manera, pues, ir cayendo en adicciones que finalmente se vuelven pecados, ¿no? Pero siempre debemos estar firmes en la palabra. Al igual que nosotros, como padres, debemos estar atentos a lo que están haciendo nuestros hijos. Ahorita está muy de moda las redes sociales, ¿sí? Y está muy de moda el que los jóvenes con esto de la pandemia pues estén estén mucho tiempo conectados al teléfono o a la computadora, y es muy fácil que el enemigo sutilmente se vaya metiendo. De la misma manera como nosotros debemos estar atentos, Dios está atento a nosotros. Dios nos va guiando, Dios nos va guardando de muchas situaciones, ¿sí? Entonces Él va dirigiendo nuestra vida y no permite que nos vayamos de la izquierda ni a la derecha, pero esa dirección de Dios nosotros no la vamos a poder encontrar si empezamos a hacer lo malo. Es decir, para nosotros no caer en adicciones tenemos que estar firmes en la palabra. ¿Y cómo es estar firmes en la palabra? Pues tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que hacernos de un hábito de lectura y de oración para poder siempre estar bajo la protección de nuestro Padre. Él nos da
la guía, Él nos da un manual de vida, Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Dios siempre quiere que nos vaya bien, hermanos, ¿sí? Dice en 3 de Juan 1:2, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Él lo único que quiere es que nosotros seamos prósperos. Y no estamos hablando de una prosperidad económica, sino que tengamos salud, que haya amor en nuestro hogar, que haya armonía en nuestro hogar, ¿sí? Él quiere que nos vaya bien en todos los aspectos de nuestra vida, pero para eso debemos nosotros estar atentos, debemos nosotros estar firmes en la palabra de Dios, ¿sí? A veces no entendemos eso. Dice la palabra en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, mas no todo me conviene, mas no todo edifica. Todo lo podemos hacer libremente porque Dios nos dio esa libertad. Y a veces, a pesar de que Dios siempre está con nosotros, pues nos justificamos, ¿no? Justificamos quizás las malas acciones que estamos haciendo, que aún que sabemos que está mal hecho, nos justificamos pensando que viene de parte de Dios, ¿sí? Él nos guía, pero depende de cada uno de nosotros el poder hacer el bien o el mal. Todo tenemos permitido, no todo nos conviene y no todo nos edifica, ¿sí? Inevitablemente, si nosotros empezamos a caer en tentación, empezamos a tener adicciones en nuestra vida, pues evidentemente vamos a caer en pecado. E inevitablemente, poco a poco, vamos haciendo el mal, nos va destruyendo, poco a poco estamos pecando y ese pecado pues va a acabar con nuestra vida, ¿no? Y tarde o temprano se va a volver una adicción y esa adicción va a hacer que nosotros seamos dependientes de aquello que cual o por lo cual estamos ahí y nos va a destruir, ¿sí? Nos estamos alejando poco a poco de Dios, nos estamos alejando poco a poco del reino de los cielos, porque la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? En 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cada uno de estos señalamientos son las consecuencias de nuestras adicciones y por tal motivo poco a poco nos estamos alejando del reino de Dios. Las drogas, el sexo, la pornografía, los psicotrópicos, el alcohol, el tabaco. Aparte, hermanos, de que nos va a destruir a nosotros, va destruyendo el templo de Dios porque somos un templo de Dios viviente. Somos un templo donde habita Dios, donde está Jesús en nuestro corazón. Muchos han aceptado a Dios en su corazón. Y aún así caen en adicciones. Aún así están destruyendo ese templo que Dios nos dio. Debemos de cuidarlo. La palabra de Dios dice que debemos de cuidar y alimentar el templo de Dios con la palabra de Dios. Aquí habita Jesús. Si aquí habita Jesús, lo único que debe haber en nosotros es amor. Es el que otras personas, en lugar de alejarse, quieran parecerse un poquito a nosotros, quieran parecerse a esas personas, a esa familia donde Dios es el motor, donde Dios es el pilar mediante el cual sostiene su hogar. Dios no quiere que nos vaya mal, Dios quiere que nos vaya bien, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes que nada, darnos cuenta que somos libres de hacer lo bueno y lo malo, porque Dios
nos da esa libertad. Todo te es permitido, dice la palabra, pero no todo te conviene y no todo te va a edificar. A veces nos justificamos, ¿sí? Y por eso caemos en adicciones y por eso inevitablemente caemos en pecado. Y la verdad, hermanos, es que lo único que nos va a llevar es a la destrucción y a la muerte, ¿sí? Ya vimos que ni los borrachos, ni los pervertidos sexuales, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros, no vamos a heredar el reino de Dios si seguimos caminando en veredas donde Dios no nos va guiando. Hay que estar muy atentos nosotros como individuos, como personas individuales, estar atentos de no caer en eso, estar firmes en la palabra, y los que somos padres, estar al pendiente de nuestros hijos, porque el enemigo es muy sutil y también se va metiendo en los hijos a través de muchas plataformas, como lo es el internet, como lo es el Facebook. Ahorita está muy de moda el Instagram, está muy de moda el TikTok, y es ahí, hermanos, donde les están enseñando a nuestros hijos situaciones y cosas que no están bien hechas. Yo veo como hay videos donde dicen que están tomando, y eso les enseñan a los jóvenes, el que estén tomando, el que tomar es bueno, el que estén mostrando muchas veces su cuerpo, las señoritas, pues todo eso nos va a caer en una adicción al sexo, adicción al juego, adicción al alcohol, al tabaco, a las drogas. Poco a poco el enemigo se va metiendo en la vida de nuestros hijos y sutilmente los está destruyendo, y no nada más a ellos, como dijimos, a nosotros como familia. Tenemos que estar muy atentos, hermanos, los que somos papás y también los que no son papás. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Hacia dónde va nuestra mirada cuando abrimos el Facebook, cuando abrimos el Instagram, cuando abrimos cualquier red social, cuando le damos clic al internet? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué nos está enseñando? ¿Nos edifica? ¿Edifica el templo de Dios? ¿O nos está llevando a pensar situaciones que lo único que van a hacer es alejarnos de Dios? Todas las cosas me son lícitas, mas no todo nos conviene. No debemos de permitir que alguna situación nos aleje y nos domine. Las drogas, el tabaco, alcohol, el sexo, psicotrópicos, cocaína, todas aquellas situaciones, todas aquellas sustancias que nos van a dañar, son maneras en la cual el enemigo sutilmente se va metiendo. El enemigo es el maestro del camuflaje, hermanos, y sutilmente se está metiendo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras esposas, esposos, ¿sí? Hermanos. Parece mentira, pero bien lo dice la palabra. Habrá momentos en que a lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. A veces las drogas que aparentemente nos dañan, que nos metemos en nuestro cuerpo, como puede ser la cocaína, por ejemplo, sí daña nuestro cuerpo y nos lleva a hacer situaciones muy complicadas, pero lo que entra por aquí o por acá, muchas veces hace más daño, hermanos. Entonces hay que estar atentos al enemigo, hay que estar firmes en la palabra. Y si no, pues hay que darnos cuenta en la palabra. Fíjense lo que dice Mateo 4:8. Otra vez le pasa el diablo, ¿sí? Le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Pero Jesús se mantuvo firme ante las tentaciones y los engaños del enemigo. Si el enemigo quiso
engañar a Jesús. Si el enemigo quiso distraerlo y le mostraba los reinos, imagínense qué va a hacer con nosotros, ¿sí? Tenemos que estar atentos para no caer en pecado. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Las adicciones nos van a destruir. Las adicciones, muchas de las adicciones van a hacer que caigamos en pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero Dios nos promete vida eterna en Cristo Jesús. Si nos acercamos a Él, si nosotros volteamos esa mirada a la única persona que nos puede guiar por el buen camino, ¿sí? El enemigo sutilmente entra por nuestros ojos y por nuestros oídos. Y vamos empezando a caer sutilmente en tentaciones que poco a poco se van volviendo adicciones y que finalmente se van convirtiendo en pecados. Las drogas y cualquier tipo de adicción que no está encaminada a Dios nos va a destruir, hermano. Inevitablemente, ¿sí? Inevitablemente esas adicciones nos van a traer un yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque somos esclavos de esa adicción, porque ahora le pertenecemos al enemigo y el enemigo quiere que nos vaya mal, ¿sí? Recordemos que después de muchos años de sufrimiento, Dios se acordó de sus hijos y los sacó de la esclavitud del faraón. Es decir, Dios es el único, Jesús es la única persona que nos puede ayudar a no caer en tentación. El acercarnos a Dios, el tener una vida de oración y de lectura todos los días nos va a hacer tener una armadura de Dios. Vamos a ponernos esa armadura que no va a permitir que entre nada en nuestra vida. No vamos a permitir que a nuestros hijos, que a nuestra familia, que a nuestros amigos les pase nada. Vamos a también a mostrarles que Jesús es esa armadura en nuestra vida, que Jesús es esa armadura que los puede proteger ante cualquier situación, ante cualquier adicción, para no caer en pecado, ¿sí? Tenemos que estar, ¿sí?, firmes en oración, ¿sí? Solamente Dios puede ayudarnos. ¿Para qué esperar a que estemos tirados en el suelo, hermanos? ¿Para qué? Gálatas 5:1. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presas del yugo de esclavitud, ¿sí? Cuando nos damos cuenta, hermanos, estamos o somos esclavos de esas adicciones, de ese pecado, y pues evidentemente domina nuestra vida. Hace muchos años yo trabajé, era joven, me invitaron a trabajar en un lugar donde había alcohol, hace muchos años. Entonces, el primer día que llegué, me dijeron, tómate una copita, hermano, tómate una copita, me dijeron, no, hermano, tómate una copita. Y yo les dije, no tomo. Pero el entorno en el cual yo estaba trabajando, poco a poco me fue envolviendo. Poco a poco fue uno primero, luego fueron dos, luego fueron tres, luego fue una botella, luego fueron dos. Había drogas, había sexo. El entorno en el cual nos vamos desenvolviendo, poco a poco nos puede ir sutilmente engañando. Y muchos pensamos, pues aquí es donde me puso Dios, porque aquí voy a trabajar y porque aquí encontré trabajo. Hay muchos trabajos, hermanos. Hay muchos trabajos en los cuales podemos trabajar muy bien y el entorno es diferente. Bueno, pues ese entorno en el cual yo me encontraba me hizo caer en adicciones
en alcohol, en drogas, hasta que un día, pues acabé tirado en la calle y no recuerdo muchas cosas que pasaron en mi vida, pero lo que sí recuerdo es que yo me dije a mí mismo que ya no quería estar bajo esa situación, ¿sí? Tenemos que reconocer si estamos cayendo en adicciones, pues, aunque parezca difícil, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos cayendo en adicciones, pero para eso tenemos que nosotros poder estar atentos a lo que hay en nuestro entorno, ¿sí? A dónde estamos situados. Si tenemos un hijo que está yendo a trabajar a un lugar donde poco a poco les puede el enemigo entrar en su vida, bueno, pues hay que ayudarlo, un hermano, nuestros padres, nuestra familia, nuestros hijos. Debemos estar atentos a lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Debemos estar atentos para que el enemigo no entre en nuestra vida, porque inevitablemente nos va a destruir. Como individuos, debemos estar atentos a esos avisos que el enemigo constantemente nos está dando. El enemigo nos habla y nos engaña de muchas maneras y nos invita a caer en tentaciones que se van convirtiendo en adicciones y al final de todo se va haciendo un pecado que nos va destruyendo, ¿sí? Debemos estar atentos, hermanos, debemos estar atentos a eso y debemos estar firmes en la palabra, y la única manera de que el enemigo no pueda atacarnos es tener una vida de lectura y oración constante. Como personas individuales debemos estar atentos, como padres tenemos que tener aún mayor atención a lo que nuestros hijos están haciendo. Están constantemente atacados por el enemigo, ¿sí? Tenemos que estar atentos, hermanos, a sus amistades, a los lugares que frecuentan, a las personas que frecuentan, a lo que están viendo en su computadora, en su teléfono, a que lo que les estamos permitiendo que entren a través de quizás videojuegos, que lo único que le están dando es mensajes sutiles del enemigo, ¿sí? Sin una vida de oración, sin una comunicación con Dios, nosotros somos vulnerables a esas adicciones. Al final somos carne, hermanos, y continuamente nosotros estamos cayendo como cristianos, estamos siendo atacados por el enemigo. Él sabe que el mundo está a sus pies, Él sabe que está dominando el mundo, Él sabe que ya tiene gran parte enfocada en lo malo, en hacer lo malo, pero nosotros como cristianos somos esas personas que estamos haciendo la diferencia. Somos esas personas que estamos poniendo el ejemplo, que estamos orando por aquel que le está yendo quizás mal, por aquella familia que no tiene que comer, por aquellos hijos que no tienen que comer, dónde dormir, aquellos hermanos que van en el transporte todos los días. Estamos orando, somos nosotros a quien el enemigo se va a enfocar, porque nosotros somos los encargados de hacer que este mundo sea diferente, hacer lo bueno y no lo malo, y que lo malo sea mal visto y que lo bueno no se le diga malo. Ahorita se permite que haya hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ya legalizaron la marihuana, como en alguna ocasión legalizaron el alcohol y el tabaco. Así va a pasar, porque nosotros, el mundo se está encargando de destruirse a sí mismo, pero nosotros tenemos que estar firmes en oración, firmes en lectura, atentos a la palabra, a cómo nos va
dirigiendo nuestro Padre, ¿sí? Somos hijos de Dios. Con nuestras acciones podemos acabar con todas las adicciones que hay, ¿sí? A pesar de que se permitan muchas cosas, nosotros debemos permanecer firmes, debemos ser fuertes, debemos ser valientes, hermanos, ¿sí? A esos ataques del enemigo, para no caer en adicciones, para no caer en tentaciones que se van volviendo adicciones y que al final van a caer o vamos a caer en pecados. Job 13:15 decía: he aquí, aunque me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Sabemos que Dios estaba probando a Job, y Job se mantenía firme, y quizás Dios pudiéramos pensar que lo estaba maltratando, pero su misericordia siempre estuvo con él. Él sabía que Job era un varón de Dios. De la misma manera, Dios sabe que nosotros somos ese varón de Dios, esos padres, esas mamás, esos hermanos, esas personas que somos firmes en Dios, que estamos firmes en la fe de Dios, y somos nosotros los encargados de vigilar, somos nosotros los encargados de orar por aquellas personas que están dominados por el enemigo. Es a través de nuestras oraciones que podemos cambiarlos, es a través de nuestras acciones que podemos nosotros hacer ese cambio, hacer que ese cambio sea diferente, ¿sí? A veces no entendemos cuáles son esos motivos que dan origen a las adicciones. Y quizás, como a Job, quizás Dios nos está probando. Y quizás Dios quiere que nos mantengamos firmes. Proverbios 23:29. ¿Para qué será? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Sí? ¿Para quién los amoretados de los ojos, hermanos? Es para Dios. Todo lo que hagamos en nuestra vida debemos darle gracias a Dios, porque Dios sabe por qué lo hace. Dios tiene el control de nuestra vida. Dios quiere que nos vaya bien. Él nos permite hacer lo que nosotros querramos. Todo te es permitido, pero no todo te conviene, ni todo te edifica, ¿sí? Proverbios 23:35. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Aunque pensemos que nos está yendo mal, es la voluntad de Dios que nos está preparando para algo mejor, hermanos. Aunque me hirieren, aunque me maltraten, aún siempre debemos buscar la voluntad de nuestro Padre. Debemos buscar la voluntad de Dios siempre. Debemos estar atentos, debemos tener una vida constante de oración y de lectura para no caer en tentaciones, para no caer en adicciones, para no caer en pecado que inevitablemente nos va a llevar a la muerte. Y lo sabemos, hermanos. Sabemos que eso nos va a llevar a tener consecuencias en nuestra vida. Dios siempre tiene el control y nos ama, que es lo más importante. Dios nos ama, Dios te ama, hermano. Y la única salida y el único que nos puede ayudar a mantenernos firmes ante cualquier situación que pudiese dañar nuestro cuerpo, nuestro templo, llámese adicción, llámese pecado, es Dios. El único que nos puede ayudar en nuestra vida a salir de cualquier situación es la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13
todo lo puedo, aunque esté tirado, aunque pase en valle de sombras, en Él esperaré. ¿Sí? Dice la palabra, si mi pueblo se humillare y llorare, invocar a mi nombre, yo los escucharé. Hermanos, aunque pareciera que estamos pasando por momentos muy complicados, si nosotros le pedimos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos va a ayudar. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, aunque estemos pasando por valle de tinieblas y de sombras, Él nos va a ayudar. ¿Sí? Eclesiastés 9:4. Y aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Estamos vivos, hermanos, y su palabra es clara. Tenemos esperanza porque estamos vivos, gracias a Dios. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. La palabra de Dios, la verdad, nos hará libres. Aprovechemos la libertad que Dios nos da para hacer lo bueno y no lo malo. Hermanos, gracias a Dios tenemos salud. Gracias a Dios podemos hablar de este tema sin ningún problema porque sabemos que estamos firmes en la palabra de Dios. Si tú estás escuchando este tema de parte de Dios, sabemos que tenemos que estar firmes. Sabemos que tenemos que tener oídos atentos, ojos bien abiertos a lo que está pasando a nuestro alrededor, para no caer, para que no caigan nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos. Debemos estar atentos, hermanos míos. Primera de Juan 3. El que hace pecado es el diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gracias a Dios que Él está con nosotros y podemos liberarnos de aquello que nos tiene encadenados. Aquellas adicciones, aquellos pecados que tenemos en nuestra vida, para eso apareció el Hijo de Dios. Para su gloria, para su honra y gloria. No debemos tener miedo, hermano. Debemos estar firmes siempre. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Porque no tenemos un espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquier situación que nos está causando adicción, yo te invito, hermano, a que nos acerquemos a Dios. Y la única manera de acercarnos a Dios es a través de la lectura. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Una vida de lectura y oración es la clave para que no caigamos en adicciones. Es la clave y es la llave para que no caigamos en pecados. Acerquémonos, hermanos, al único que ha dado su vida por nosotros, al único que tiene el control de nuestras vidas y nos va a guiar y nos va a dar dirección y nos va a ir cuidando y llevándonos a un lugar donde fluye leche y miel. Orar sin cesar, estar firmes en la palabra de Dios. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre mío, que nos des fuerza, que nos des esa guía para poder luchar contra ese pecado que sutilmente se está metiendo en nuestra vida. Ayúdanos a entender
que las adicciones nos dañan. Ayúdanos a comprender y a sacar de nuestra vida a aquello que nos está causando daño en nuestra vida, aquello que nos está encadenando, aquello que no nos deja vivir con tranquilidad, Padre mío. Danos esa fuerza, danos esa sabiduría e inteligencia, cuídanos y protégenos, guárdanos de todo mal, guárdanos de cualquier situación ajena a tu voluntad. Te pedimos, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros familiares. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender que solamente tu palabra, que solamente el tener una vida de lectura y de oración nos va a permitir caminar por ese sendero que tú quieres que caminemos, Padre mío. Te pido y te ruego por la salud de mis hermanos, por su protección, por la salud de mis pastores, por la salud de tu pueblo. No te olvides de nadie en el mundo, Padre mío. Cuídanos y guárdanos de todo mal. Te lo pido y te lo suplico en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Pues espero, hermanos, que este tema les haya ayudado a comprender que solamente teniendo una vida de lectura y oración nos va a poder alejar de aquello que nos está haciendo daño. Me dio mucho gusto el poder platicar con ustedes. Espero que pronto nos podamos ver. Cuídense mucho, hermanos. Hasta luego.